Pero el país que planteó y el gobierno que planteó un Congreso resolutivo está en la peor crisis política de la historia del siglo XX y de lo que va de este siglo. El Politécnico no necesita un Congreso, necesita el país el Congreso Nacional Político. Permítanme ser indiscretos. En una reunión con el director general, mi comentario fue el siguiente: señor director, yo no tengo confianza en la COSLP ni en sus integrantes. No veo el nivel político e intelectual para llegar a acuerdos. Esa fue mi opinión, permítanme decirla. Tenga tolerancia, no tengo por qué confiar. Luego, ¿por qué los ofende? Así como hay expresiones en el sentido de que el director general es el responsable de que no haya Congreso, permítame decir cuál fue su respuesta. La respuesta del director general fue: estoy obligado y quiero un Congreso. Esa fue su respuesta. Por eso estoy yo aquí. He puesto por escrito que el Congreso Nacional Politécnico ha sido una obligación, ha sido una imposición del gobierno federal. Eso es mi punto de vista, es lo que yo veo. Pero lo que yo veo hoy más crítico es que este país está en un proceso de guerra ya económica. Ese es el gran conflicto. Y la pregunta es: ¿cuál es la respuesta de sus intelectuales? ¿Cuál es la respuesta de sus científicos y de sus estudiantes ante un estado ya de guerra económica? Las cifras no mienten. Un comercio de 430 mil millones de dólares con Estados Unidos, remesas de 30 mil millones de dólares y petróleo de 30 mil millones de dólares indican muy claramente que un estado en el que simplemente hay un desbalance del comercio que sea del 30%, pone en una situación en la que podría no haber dinero para pagar los salarios de los profesores, no del Politécnico, del sistema de educación superior. Entiendan, compañeros, que los 200 mil millones de pesos de las gasolinas equivalen al menos a 10 Institutos Politécnico Nacional. Y que hoy este país no tiene la generación de tecnología, de ciencia y de conocimiento para poder enfrentar la guerra económica que vamos a enfrentar. Permítanme decirles que si mañana el presidente Trump decide meterse con el ejército a los estados del norte, tenemos que tener una respuesta de unidad. No podemos seguir, perdónenme, con las tonterías de la definición de si es que la mesa 4x4 o no, o le entramos a discutir los problemas de fondo y las obligaciones que tenemos como profesores, como científicos y como estudiantes, están muy claras, y con eso termino. La fundación del Politécnico por Cárdenas tendría que ser la resolutiva del Congreso Nacional Politécnico. Una transformación de fondo para que este país reciba por parte de sus científicos, por parte de sus estudiantes, la ingeniería y la ciencia que requiere para que no nos hagan pedazos. De ese tamaño es el problema, y no estamos teniendo el tamaño intelectual para responder a esa afrenta. Si de esta reunión hoy no salimos cediendo por parte de las dos partes para entrar a una discusión a fondo, habremos fracasado, tanto autoridades como nosotros, en la construcción de ese Congreso, no para modificar al Politécnico idealmente, sino para tener foros de discusión que permitan posicionarnos a nivel nacional e internacional, hablando de las barbaridades que un fascista puede hacer en cualquier momento. Ese es el problema de fondo. Si no entendemos eso, no entendemos al Politécnico, que debe ser el Politécnico del futuro. Yo les pido una reflexión seria a los estudiantes y a los profesores. Y a los profesores les pregunto: en este ambiente de hostilidad que ustedes dicen tiene el instituto hacia nosotros, ¿hemos cumplido con el trabajo de científicos y de profesores que pueden en este momento asegurar la transformación del país? Nos lo va a demandar la sociedad, y se les voy a decir por qué. Los profesores actualmente, en un mundo de bajos salarios, tenemos un salario que es del orden de 5 a 10 veces
lo que gana el 80% de la población mexicana. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Entremos en la discusión de fondo de los problemas, entremos a la discusión de cómo vamos a transformar y para qué, y dejemos las tonterías de quién va a dirigir la mesa 4x4, 5x4, 80x80 o lo que sea. Entrémosle a las propuestas a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no logramos un acuerdo para poder hacerlo, se habrá acabado la posición de esta reunión. Ese es mi punto de vista.